Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Voy a tocar un tema que se considera sagrado. ¿Qué cosas se consideran sagrado? Una sola persona que me pudiera escribir aquí, ¿qué cosa es sagrado? ¿Qué cosa es sagrado? ¿Qué le parece sagrado a usted? ¿Qué cosas son sagradas para usted? Bueno, algunas personas dicen la familia. Creo que cuando hablamos de la vida, que la vida es sagrada, ciertamente, y todo lo que nos rige en ella, la política, la economía, la historia, la religión, la educación, es como que está todo trastocado, está todo patas para arriba. Todos esos parámetros que van conformando la vida, es como que están, si no están siendo mal utilizados, por lo menos son engañosos. O sea, nadie está de acuerdo con cómo está la política, la economía, la religión, la sociedad. Como que hay algo raro, como en el prefacio de la película Matrix, cuando le dicen al tipo, al protagonista, ¿no sientes que hay como algo raro aquí que no encaja? Como una espina clavada en tu conciencia. ¿Se acuerdan los que vieron esa película? Bueno, me voy a alejar de eso. ¿Qué otras cosas hay sagrado? La familia, dice alguno. ¿Alguno de ustedes sabe lo que significa familia? Familia, family. Fíjense que en todos los idiomas, está en holandés, en rumano, se habla de family, familia, familia. ¿Alguien sabe lo que significa familia? Familia significa grupo de esclavos hambrientos. Eso. Familia viene de famelus. Se refiere a... De hecho se usa como sinónimo de esclavo en el original. No sé en qué momento, de algún siglo por ahí, incluso se empezó a hablar de la Sagrada Familia, del grupo sagrado de esclavos. Hay algo extraño ahí, ¿no les parece? Porque eso sí nos remite a unos orígenes bien espurios de la humanidad. Una colonia de esclavos para trabajar en minería, de hecho. Dicen muchas tradiciones como la sumeria, entre otras. En fin, fíjense que hasta el lenguaje, hasta la palabra familia, es una palabra espúrea. ¿Qué decía la gente antes de decir familia? ¿Qué decían? Decían mi linaje, mi clan, mi progenie, mi tribu, decían algunos romanos, y se aplicó después a la gente más, entre comillas, salvaje cuando colonizaban otros lados. El origen de la palabra familia es súper oscuro. Y como decía un colega, un profesor que hacía clases, donde yo también hacía clases, que se llamaba Vittorio Di Girolamo. Vittorio hacía unas clases de Da Vinci, enseñaba todo de Da Vinci en el Instituto Cultural de Las Condes, donde yo hacía clases de guitarra. Y él, de hecho, el curso, cuando lo terminaba a fin de año, iba con sus alumnos, iba a Italia y recorría los lugares de Da Vinci. Y él decía algo muy fuerte. Decía que él pensaba que el mundo se iba, la sociedad iba a colapsar debido a que habíamos perdido no solamente el uso de las palabras, sino que estábamos usando las palabras incorrectas. Él hablaba, de hecho, de la palabra trabajo. Trabajo. Que trabajo, igual que familia, tiene que ver con esclavitud. Trabajo viene de tripaleón, un instrumento, los que sepan artes marciales, hay un nunchaku, dos palos agarrados con una cadena. Estos son tres palos por un lado y por otro uno. Y era un aparato, como esos de artes marciales, de kung fu, para apalear esclavos. Trabajo significa tripaleón, tres palos, que es un instrumento para apalear gente. La palabra trabajo conlleva en sí una carga súper oscura y súper negativa.
Y si el origen nuestro, por otro lado, es divino, donde el lenguaje adquiere una mayor relevancia, usar la palabra trabajo una y otra vez es como invocar, llevar en la boca, hacer que se produzca una situación en la cual uno tiene que ejercer una profesión o oficio que es súper desagradable. La palabra trabajo tiene un origen oscurísimo. La palabra familia, ¿de qué viene familia? De famelus, famélico. Mira ese perro famélico, un perro hambriento, enfermo en la calle. No solamente la situación en general, la economía, la política, la religión, está un poco distorsionada, sino que a nivel micro, a nivel de los conceptos que ya hemos incorporado como cosas habituales, las cuales usamos para hablar, para conversar, para relacionarnos. Oye, te presento a mi familia, mira, este es mi trabajo, yo trabajo aquí. Me acuerdo de eso, Vittorio Di Girolamo, cuando decía, el uso de las palabras está haciendo que la gente use el lenguaje como magia negra, como atraer hacia sí lo que no quieren. A nivel micro también llevamos elementos espurios, sucios, de los cuales debemos soltar, empezar a elegir otras palabras. Y hice un pequeño resumen para ustedes. Este es uno de mis cuadernos. Yo, igual que los niñitos que están en los colegios Waldorf, escribo en un cuaderno y después paso al limpio. Y al hacer eso, se memoriza. Cuando me dicen, oye, usted que tiene buena memoria, todos tenemos la misma memoria. Lo que pasa es que la forma de acceder a la memoria, de grabarla, obedece a ciertos principios que la gente no está haciendo. Pero sus abuelos y todos los antiguos lo hacían. Este es mi cuaderno para tomar apuntes. Hay algunas costumbres, son costumbres, hice un pequeño paralelo de distintas costumbres que se repiten en las personas de hecho que se consideran a sí mismos como las personas más virtuosas, que son las personas religiosas. Curiosamente, yo que me di el tiempo de conocer distintas religiones, distintas sectas cristianas, creo que el 100% de las sectas cristianas, de los grandes grupos, de los evangélicos, los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones, católicos. En los católicos ortodoxos no fui. Bueno, siempre me encontraba buena gente. También me encontraba la misma gente desagradable de siempre. Y también, finalmente, después de recibirme con amor, ese espíritu que, bueno, si tú no perteneces a nosotros, no tienes nada que hacer aquí. O sea, el enemigo, ¿no? Si yo no me hago como ellos, paso inmediatamente a ser el enemigo o una persona, entre comillas, que dudosa. Curiosamente, no solamente recorrí estos lugares sagrados, sino que me di el tiempo de estudiar sus libros sagrados, de leerlos, de anotar, tomar apuntes. Y llegué a lo siguiente. Me fijé que todas estas personas que estaban hastiadas un poco o preocupadas por el estado de las cosas a nivel mundial, la gente generalmente va y busca refugio en la iglesia porque va a venir el fin del mundo. De hecho, estuve en una secta, en una iglesia separada, escindida del cristianismo, donde la forma de cohesionarlos era por el miedo al fin. Pero los que estén ahí iban a ser salvos y que lo iban a llevar a un lugar de refugio y que era la manada pequeña que Dios iba a proteger en los tiempos. Y un montón de cosas que empezaron a repetirse en cada lugar donde iba. En todos los lugares la gente buscaba como salvar su cuerpo, salvarse, sentirse como, oye, aquí estoy en refugio. Está bien, pero ¿no habrá otra forma más inteligente de buscar refugio? Bueno, esto me encontré entre estas personas buscadores sinceros, igual que yo, pero me di cuenta que en todos los lados donde iba tenían algo en común. Y eran que todos decían seguir a un
cierto líder, cierto Dios, cierto mensajero, pero ninguno le hacía caso a las palabras de ese mensajero, sino que todos seguían costumbres humanas. Ejemplos. Todos tenían la costumbre de reunirse en templos hechos por humanos. ¿Y qué será su templo o iglesia sagrada? Iglesia viene del griego eklesia, que significa grupo humano solamente. Por ejemplo, ¿a usted le gusta un equipo de fútbol? Por ejemplo, acá está el Colo-Colo, la Universidad de Chile, no sé, Wanderers. Esas son eclesias, esas son iglesias, son grupos humanos. La palabra iglesia en sí no tiene nada de especial ni de sacrosanto, ¿no? Tenían la costumbre de reunirse en templos hechos con mano humana, iglesia, versus considerarse a sí mismos como templos de la divinidad, que era lo que el mensajero de cada una de esas religiones no sugería, sino que decía, oye, esto es así. Todos tenían la costumbre de reunirse en templos hechos en mano humana, versus en contraposición a lo que decía el mensajero, que era considerarse a sí mismos como templos de la divinidad. Lo que implica de inmediato un cambio de conciencia, porque si yo soy un templo de la divinidad, obviamente no me voy a andar drogando, no voy a andar esperando que alguien humano me ayude. No, me da cierta dignidad eso, cierta autonomía, ciertos beneficios. Si es que realmente creo esas cosas. Si es que no soy solamente un títere religioso. Hay una diferencia, ¿no?, entre reunirse en templos hechos con mano humana versus considerarse a sí mismos como templo. Eso es grande. Otra diferencia. La costumbre que tenían estos de orar en grupos. Oye, vamos a orar, ¿no? Y todos oran. Versus la costumbre que les había enseñado el líder de sus religiones hace 2000 años atrás, la costumbre de jamás hablar en grupo. Decían, nunca hablen en grupo, sino que siempre solos. ¿Y hablar dónde? Hacia Jerusalén, hacia la... No, hablar con el reino de los cielos. Un reino en el cielo. Había otra dicotomía. Otra súper señera. Sobre todo ahora que vi que, bueno, una mujer a quien admiro mucho yo, que se llama, de apellido Kaiser, entrevistó a un cura de apellido Miranda y le decía, padre, padre. La costumbre tienen algunos de respetar y dejarse guiar por hombres y padres de la iglesia, versus el mandato que decía el líder de la iglesia de jamás llamar padre a nadie en el sentido espiritual. Nunca llamen padre a nadie. Una vez me acuerdo que le preguntaron, oye, maestro bueno, ¿qué opinas tú de esto? Y dijo, maestro bueno. No existen los maestros buenos. Aquí no hay bueno ni aún uno. El único bueno está ahí arriba. Hay una diferencia ahí. Y yo la estoy recalcando porque esta es la razón principal por la cual que tenemos tantos grupos que sí dicen adorar al mismo Dios, pero están divididos. Están divididos porque no están unidos al líder que dicen venerar. Es más fácil pelear por una idea, por una causa, que vivir esas ideas, ¿eh? Que decir, oye, bueno, ¿voy a hacer un templo o no? ¿Voy a hablar solo en silencio, como me dijo, o no? En fin, miren esta otra. La costumbre de autoculparse, sentirse inferiores a la media, desde el nacimiento. Llegamos en pecado. ¿Han escuchado eso? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Lo han escuchado eso? ¿Eso está bien? ¿Eso no tiene ningún efecto sobre nosotros? ¿O es algo nocivo para nosotros?
Fíjense la diferencia entre autoculparse, sentirse inferiores a la media, versus considerarse a sí mismos como parte de la divinidad, como hijos de la divinidad. De hecho, hay una parte donde dice, linaje suyo somos. No dice familia, no, linaje. De la misma estirpe. Hay una diferencia ahí. Para los que se están uniendo recién, ya tengo varios cientos de personas. Estoy haciendo un paralelo entre las costumbres de las personas que se dicen religiosas y costumbres que lo hacen precisamente alejarse de la verdadera religión, versus las personas que directamente siguen las palabras que dijo el fundador de esas religiones, el originador de todas esas religiones. Obviamente me estoy centrando en el cristianismo, porque si no tendríamos para hablar muchos días. Miren esta otra. La costumbre de ver a la naturaleza como parte del paisaje, o sea, ni siquiera ya ven el paisaje, o sea, nadie ve el sol, nadie sale a mirar las estrellas, nadie está mirando los brillos del sol sobre el agua o los distintos colores de verde, qué sé yo. La costumbre de ver la naturaleza como parte del paisaje versus la costumbre de mirar la belleza de la naturaleza y hablar con ella. ¿Suena extremo eso? Pues no lo es. El originador de estas religiones hablaba con el viento, con el mar, con el agua, con los árboles, con el cielo. Y pasaban cosas cuando lo hacía. Todas estas costumbres que tienen diferentes las personas religiosas a las que no lo somos, son la clave de por qué cada una de esas religiones se aferra tanto a sus dogmas y los demás son enemigos. Porque se basan en el miedo. No tienen autonomía personal. No pueden decir yo soy uno con eso. Nunca lo han vivido. No se lo enseñaron así. Su naturaleza, no sé, será distinta. No tengo idea. Pero esto está pasando desde hace miles de años y es el origen, por ejemplo, de todas las guerras religiosas. Las guerras por geopolítica terminan cuando un tipo gana y le ganó el terreno a otro. Pero las guerras religiosas no terminan nunca, no terminan jamás. Miren esta otra. La costumbre, sobre todo en el cristianismo, de ver un pueblo elegido. No, nosotros somos la iglesia de Dios. Los demás no. La costumbre de ver un pueblo elegido versus ver al Dios en todos lados. Entender que la divinidad no tiene copyright. Cuando dicen que Dios es omnipresente, significa que es presente en todos lados, en toda época, en toda geografía. Yo tengo amigos judíos y musulmanes y ateos, y también gente de las iglesias comunes, adventistas, varios. Tengo un gran amigo que es testigo de Jehová, Bruno Morales, que es el gaffiter de mi barrio. Gente buena. Yo veo a Dios en todos lados. La costumbre de ver libros, tradiciones y ritos como sagrados. Oye, no, pues yo hice la primera comunión. A mí me bautizaron en un río. A este otro le aspersaron agua. La costumbre de ver libros, tradiciones y ritos como sagrados versus considerar la propia vida sagrada. La vida. Una persona va a ser mejor porque practicó este o este otro rito. ¿Realmente creen que hay una inteligencia, un reino universal que está viendo la diferencia y va a decir esto sí y a los otros les va a pegar con un matamosca espiritual? ¿Creen eso? Seguramente sí, eso existe, pero con el Dios de este mundo. Porque también la diferencia clave es que todas estas religiones
hablan de Dios, 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 como que fuera un puro Dios. Sin embargo, el originador de esas religiones siempre habló de Dios, dos dioses. El Dios de este mundo y el Dios del cielo. Siempre habló de dos dioses. De hecho, cuando se enfrentó a los líderes religiosos denunciando esto mismo que yo estoy denunciando tan calmadamente, él lo denunció fuerte. Y cuando los sacerdotes le dijeron, oye, nosotros somos hijos de Abraham, le dijo, ustedes son hijos de una serpiente, de un diablo. Ustedes engañan a la gente, sirven a la serpiente, al Dios de este mundo. ¡Wow! Ahí tienen otra diferencia. Miren esta. La costumbre de anular el yo. ¿Se han fijado esas personas que siempre hacen el bien? Siempre están, uy, ¿qué pasó esto? Pero ustedes ven las vidas de ellos, son vidas como taciturnas, a veces lúgubres. Bueno, y en su casa no pasa nada, porque ellos están preocupados de servir a Dios. La costumbre de anular el yo, versus considerar el yo como algo sagrado, como la expresión de la divinidad, como, ¿por qué tenemos que venir a sobrevivir acá? ¿Por qué no podemos prosperar? Me refiero de estar bien aquí. Prosperar en el sentido de estar bien, vivir bien, en armonía, en paz, que no nos falte nada, como era una de las promesas de estas creencias, de que si uno simplemente busca unirse a eso ahí arriba, todo lo que necesitemos se va a dar solo por añadidura. ¿Escucharon eso alguna vez de niño o de grande? Tal vez en alguna prédica por ahí. Pero no dejan de ser palabras altisonantes. Casi nadie las practica. La costumbre, esta es importante, la costumbre de dejar un día como sagrado. Hoy no, es que yo guardo el día sábado, que es el séptimo. No, es que el domingo es el día del Señor. La costumbre esa versus ver la vida como sagrada. La vida como sagrada. ¿Por qué tendría que haber un día especial? Bueno, se hablaba del día sábado para algunos, que el día... Yo siempre le he dicho que cada día tiene un astro. Viernes de Venus, jueves... Hoy día es jueves de Júpiter, miércoles de Mercurio. Pero el sábado era el dios Saturno, un dios muy raro, muy extraño, que incluso pueden buscar las pinturas del dios Saturno, voy a llegar hasta ahí nomás, porque es el que usa la humanidad para alimentarse de ella. Hay algo raro ahí, hay algo muy extraño. En fin. Y desde la antigüedad habían varios ritos relacionados con el día sábado que no eran muy recomendables. La costumbre de ver a Dios como parte de solo unos pocos versus ver realmente, como decía, la omnipresencia de la divinidad. La gente dejó de ver que el otro también es parte de algo que se está desarrollando aquí y lo ve como enemigo. Y eso se lleva a toda la órbita humana. Si usted relaciona eso con lo más sagrado, generalmente, si usted participa en política y es de derecha, va a ver el de izquierda como su enemigo mortal. Y viceversa. Sobre todo si es latinoamericano, donde el subdesarrollo no es solamente económico, sino también es ético, es cultural, es mental. Afuera uno se puede dar cuenta que personas pueden pensar distinto y viven lo más bien. Qué decir de en siglos anteriores, donde en una misma Toledo, por ejemplo, ciudad de las tres religiones, habitaban árabes, judíos, cristianos, gnósticos. ¿Cuál es el problema? Los unía la cultura. Cuando uno es más, se ha cultivado más, se da cuenta que las diferencias de forma son intrascendentes. Todos nosotros estamos sirviendo a la misma divinidad. Pero para llegar a eso uno tiene que cultivarse. Si no, uno es llevado por los fanatismos locales. Y eso ciertamente se lleva a la política, como decía. Ya todo. Hubo una guerra entre Honduras y Nicaragua que se llama la Guerra del Fútbol. Que fue una guerra porque hubo un partido de fútbol que arbitraron mal, algo raro pasó. Por un partido de fútbol se fueron a la guerra. Los países se dividen también, porque los presentan como enemigos, les cuesta
historias con acentos diferentes y se transforman en enemigos. Esto no tiene que ver solamente con religión. Si en lo más sagrado uno está actuando así de forma tan estúpida, la estupidez la va a llevar a todas las áreas de la vida. Bien, ese fue un pequeño resumen para mostrarle el origen de tantas diferencias. Será hasta mañana. Nos vemos.